Hay una cifra que me parece imposible cada vez que la leo: 45 kilos. Eso es lo que cargaba un legionario romano en marcha. No un día especialmente malo, todos los días. Su armadura, su escudo, 2 jabalinas, una espada, una daga, herramientas de construcción, estacas de madera, comida para 3 días, utensilios de cocina, mantas, todo eso sobre la espalda, bajo el sol de Siria o bajo la lluvia de Britania según le tocara. Y lo hacía durante 30 kilómetros al día. 30 kilómetros diarios era el ritmo normal, no el forzado, el normal. Hay algo que quiero que tengas presente mientras dure este video. El legionario romano no era un superhombre. Era un tipo de 17, 18 años, a veces menos, que un día firmó un papel y entregó los siguientes 25 años de su vida a una institución que lo iba a exprimir hasta el último gramo de lo que tenía. Y lo curioso, lo verdaderamente curioso, es que muchos de ellos lo eligieron. Hoy vamos a entender por qué. Hoy, en Ruinas de Poder, nos metemos dentro de la Legión. No vamos a hablar de generales, no vamos a hablar de estrategia ni de política imperial. Eso lo dejamos para otro día. Hoy, el protagonista es el hombre de a pie, el que no sale en las monedas, el que construyó los puentes y abrió las carreteras y sostuvo el escudo durante horas hasta que los brazos dejaron de responder. Vamos a seguirlo desde el día que se alista hasta el momento en que la línea enemiga se rompe delante de sus ojos. Y por el camino vamos a descubrir cosas sobre la Legión Romana que, honestamente, me siguen sorprendiendo después de años estudiando este periodo. Empecemos por el principio. Para ser legionario necesitaba ser ciudadano romano. Eso hoy suena a burocracia. En el siglo I a.C. era una distinción enorme. Un esclavo no podía alistarse. Un extranjero tampoco, al menos no en las legiones propiamente dichas. Necesitabas esa condición legal específica, y con ella venían derechos que la mayoría de la gente en el mundo antiguo simplemente no tenía. El proceso de selección era físico y bastante despiadado. Un médico militar, el medicus, te examinaba de arriba abajo, los dientes, la postura, la musculatura, la vista, buscaba hombres que pudieran sobrevivir lo que venía, y lo hacía con la misma frialdad con que hoy un mecánico revisa un motor que va a llevar mucha carga. La estatura mínima rondaba el 1,70 m, la edad ideal, entre 17 y 25 años. Si pasabas los 40, tus posibilidades eran mínimas, salvo en circunstancias excepcionales. ¿Y quién se presentaba voluntariamente a todo esto? Aquí es donde la historia se pone interesante, porque la respuesta no es la que esperas. No era principalmente gente que adoraba la guerra, era gente pobre. Roma, en esa época, era una ciudad y un imperio, con una concentración de riqueza brutal. Las tierras estaban en manos de los grandes propietarios. Si eras campesino libre pero sin tierra propia, tus opciones eran escasas y ninguna era especialmente buena. El ejército, en cambio, te daba salario fijo, comida garantizada, atención médica rudimentaria pero existente, y al final del servicio, 25 años después, sí, pero al final, tierra propia, una parcela en alguna provincia donde establecerte. Para un joven sin perspectivas, eso era una oferta real. Otros se alistaban por algo más difícil de cuantificar. Roma era una cultura obsesionada con el honor, con la reputación, con dejar marca. Un hombre que había servido en las legiones y tenía cicatrices y medallas que mostrar, volvía a su pueblo siendo otra cosa. Había visto el mundo. Había estado en Egipto, en Siria, en Germania, en una época en que la mayoría de la gente nacía y moría en un radio de 20 kilómetros. Eso era algo. El día que te aceptaban prestabas el sacramentum, un juramento, no un contrato laboral, un juramento sagrado ante los dioses de Roma, ante el estandarte de tu legión, ante tus superiores. Jurabas lealtad, obediencia, y que jamás abandonarías la formación en combate. A partir de ese momento, la pregunta no era si ibas a sufrir. La pregunta era ¿cuándo? El primer día de instrucción, el centurión que tenía a cargo tu cohorte no te explicó nada. No hubo bienvenida, no hubo discurso motivacional. Simplemente te pusieron a marchar.
4 horas, a paso militar, con el equipo completo desde el primer día, porque Roma creía en algo que hoy llamaríamos adaptación progresiva acelerada, aunque ellos no lo llamaban de ninguna forma, simplemente lo hacían. El esquema básico de entrenamiento duraba entre 4 y 6 meses, y en ese tiempo transformaba físicamente a un hombre de una manera que la mayoría de los regímenes modernos de entrenamiento físico difícilmente igualan. No porque fuera especialmente sofisticado, sino porque era absolutamente despiadado en su consistencia. El combate individual lo practicabas contra postes de madera clavados en el suelo, con un escudo de entrenamiento y una espada también de madera, pero ambos fabricados deliberadamente más pesados que los reales. El doble, en algunos casos. Cuando finalmente te daban el equipo verdadero, tu brazo ya lo percibía como ligero. El gladio romano medía entre 40 y 50 centímetros. Es importante que lo tengas presente porque va a ser relevante cuando lleguemos a la batalla. No era una espada para duelos elegantes. Era una herramienta diseñada para espacios cerrados, para empujar con la punta, para matar con el mínimo movimiento posible. Te enseñaban 3 golpes básicos: al cuello, al muslo, al costado bajo el brazo, donde la armadura no cubre. Y te los enseñaban hasta que los ejecutabas sin pensar, porque en el momento en que los necesitaras de verdad, pensar iba a ser un lujo que no ibas a tener. Pero el entrenamiento más exigente no era el físico, era aprender a combatir como parte de una unidad. Cerrar el hueco cuando el hombre de tu izquierda caía, mantener el paso cuando cada instinto te gritaba que corrieras, confiar en el escudo del hombre a tu derecha sin mirarlo, porque si mirabas a los lados perdías el frente. El instructor, el optio o directamente el centurión llevaba una vara de madera de vid, vara fina pero que dolía con precisión. Si tu postura era incorrecta te la llevabas en el hombro, si el escudo no subía a tiempo, en las espinillas. No había tolerancia para la corrección verbal si el error era físico. El cuerpo aprendía por el cuerpo, algo que merece un momento aparte: los castigos colectivos. Si una unidad completa ejecutaba mal un ejercicio, pagaba colectivamente. Más kilómetros de marcha, turno de guardia nocturna extra, privación de comida. Roma comprendía que el eslabón más débil de la formación era el problema de todos, no solo del que fallaba, y lo convertía en experiencia compartida. Eso creaba algo que iba más allá del compañerismo. Creaba interdependencia real. Después de semanas de castigos colectivos, el peor enemigo de un legionario no era el bárbaro que estaba al otro lado del río, era la posibilidad de defraudar al hombre que dormía en la litera de al lado. Roma no fabricaba soldados valientes, fabricaba hombres para quienes la vergüenza era más temible que la muerte. Esa distinción lo explica todo. Una cosa que choca cuando estudias este periodo es darte cuenta de cuánto tiempo pasaba la legión sin luchar. La guerra, en el mundo antiguo, era estacional. Las grandes campañas ocurrían entre primavera y otoño. El invierno era de cuarteles, y el resto del tiempo, incluso en temporada de campaña, se dividía entre marchas, construcción y espera. El legionario era un soldado, sí, pero también era un ingeniero, un constructor, y sin exagerar demasiado, una especie de mula muy bien organizada. Cada tarde, sin importar el terreno ni el estado de las tropas, la legión levantaba un campamento, no improvisado. Un campamento con foso perimetral, muralla de tierra reforzada con las estacas de madera que cada legionario cargaba, 4 puertas orientadas siempre del mismo modo, calles internas, trazadas con la misma distribución en todos los campamentos del imperio. Un legionario de la Legión 12 Fulminata podía llegar al campamento de la Legión 3 Augusta en el otro extremo del imperio y orientarse sin ayuda, porque la disposición era idéntica. Eso no era obsesión por el orden, era doctrina táctica. Un campamento familiar se defiende más rápido. En un ataque nocturno, la confusión mata tanto como el acero. La herramienta que más usó un legionario romano a lo largo de su vida no fue el gladio, fue la pala. La alimentación era austera hasta el límite de lo funcional. El centro de la dieta era el trigo. Aproximadamente 800 gramos al día por hombre, a veces entero para moler en el propio campamento, a veces ya en harina.
Con eso hacían pan, o la pulse, que era básicamente una papilla densa que no ganaba ningún concurso gastronómico, pero mantenía a un hombre en marcha. Aceite de oliva, sal, legumbres, vinagre. La carne era ocasional. Aparecía tras las victorias, en las festividades religiosas, cuando la casa o el territorio lo permitían. No era parte de la dieta básica. La bebida estándar era la posca, agua mezclada con vinagre de vino. Amarga, sí. Pero en el mundo antiguo, donde el agua no tratada podía matarte tan fácilmente como un enemigo, el ácido acético del vinagre ofrecía cierta protección. Los romanos no lo sabían en términos microbiológicos, lo sabían en términos de que los soldados que bebían posca enfermaban menos que los que bebían agua directamente de los ríos. Y luego estaba la marcha en campaña, que no es lo mismo que la marcha de entrenamiento, aunque el número de kilómetros parezca igual. En entrenamiento marchas sabiendo dónde vas a dormir esa noche. En campaña marchas sin saber qué vas a encontrar. La diferencia psicológica es enorme. El cuerpo aguanta mucho más de lo que crees cuando el terreno es conocido y el ritmo es predecible. Empieza a fallar cuando la incertidumbre se acumula durante semanas. Hay testimonios indirectos a través de historiadores como Tito Livio o Flavio Josefo, de legionarios que en campaña forzada cubrían 50 kilómetros en un día, con el equipo completo. Algunos de ellos llegaban al destino y montaban guardia esa misma noche porque la situación táctica lo exigía. El cuerpo humano puede hacer cosas extraordinarias cuando la alternativa es peor. Y en el ejército romano, la alternativa siempre era peor. Voy a intentar describir algo que ningún texto histórico puede realmente capturar. El ruido de una batalla antigua, no el ruido de las películas, donde hay música de fondo y los efectos de sonido están mezclados para que todo quepa en tu experiencia. El ruido real. Miles de hombres golpeando sus escudos con las empuñaduras de las espadas al unísono, trompas, gritos en 5 idiomas diferentes, caballos, el suelo vibrando bajo los pies de forma perceptible. Y entre todo ese ruido, el centurión gritando órdenes que tienes que escuchar y ejecutar con precisión. Eso es lo que no se puede entrenar completamente. El ruido. El cerebro humano responde al ruido extremo de formas que no controla. La adrenalina sube tan rápido que las manos tiemblan, la boca se seca en segundos. El tiempo hace cosas extrañas. A veces se dilata, a veces salta. Y en medio de todo eso, tienes que mantener la formación. La táctica estándar romana en campo abierto era sistemática hasta el punto de parecer mecánica. Y esa sistematización era precisamente lo que la hacía devastadora. El ejército avanzaba en línea, cubriendo los flancos con el escudo, cerrando el techo cuando había proyectiles enemigos. La formación que conocemos como testudo, la tortuga. A unos 30 metros del enemigo, la primera línea se detenía, cargaba y lanzaba las pilas. Las jabalinas pesadas diseñadas con un vástago de hierro blando que se doblaba al impactar, de modo que el enemigo no pudiera arrancarla del escudo y lanzarla de vuelta. Ese instante tras el lanzamiento era el momento crítico. El enemigo absorbía el impacto de cientos de jabalinas simultáneas. Sus escudos quedaban inutilizados o pesaban el doble por las pilas clavadas. Su línea perdía coherencia durante unos segundos. Y en esos segundos, la legión cargaba. Escudo por delante, no corriendo en desbandada. Avanzando, apretados, empujando con el cuerpo, abriendo espacio con el escudo, atacando con el gladio en el hueco que se creaba. Un golpe corto, directo, retroceder el brazo, volver a empujar con el escudo, un paso adelante, repetir. Era una coreografía de violencia practicada hasta el automatismo. El combate cuerpo a cuerpo en esas condiciones es algo que cuesta imaginar si nunca has estado en una situación de violencia física real. La proximidad es total. El hombre al que tienes que matar está a 40 centímetros. Puedes olerlo, puedes ver si tiene miedo. Las bajas se producen en segundos. No hay tiempo para procesar lo que estás haciendo, ni lo que te están haciendo. El entrenamiento toma el control porque es lo único que el cerebro tiene disponible cuando el resto del sistema está saturado. Los historiadores que han estudiado los efectos psicológicos a largo plazo en veteranos romanos
A través de fuentes indirectas, cartas, epitafios, documentos administrativos, han encontrado patrones que reconocemos perfectamente hoy: insomnio, pesadillas, incapacidad para reintegrarse a la vida civil, comportamientos erráticos. Lo que ahora llamamos estrés postraumático existía en el siglo I con la misma intensidad con que existe hoy. Roma no tenía nombre para ello, no tenía tratamiento. Te ponían de vuelta en la formación. Hay una práctica romana que la gente conoce por el nombre, pero raramente por lo que realmente significaba en la práctica: la decimación. Si una unidad mostraba cobardía colectiva en combate, si huía sin orden de retirada, si se amotinaba, se aplicaba la decimación. Los hombres echaban suertes. 1 de cada 10 quedaba marcado, y los 9 restantes lo mataban, con palos, con piedras, con sus propias manos si era necesario. No los ejecutaba un verdugo. No era una ejecución formal con toda la parafernalia. Lo hacían los compañeros, los hombres con quienes habías marchado y dormido y comido durante meses. La lógica es fría, pero perfectamente coherente dentro del sistema de valores romano. No se trataba de castigar a los culpables específicos. Se trataba de que todos, los que habían huido y los que quizás no, interiorizaran a nivel casi visceral que la cobardía colectiva tenía un precio tan inaceptable que cualquier otra alternativa, incluyendo morir en batalla, era preferible. ¿Cuántas veces se aplicó realmente? Menos de lo que se suele asumir. Los historiadores han documentado un número relativamente pequeño de casos verificados, pero su utilidad no estaba en la frecuencia, estaba en que todos sabían que era posible, que no era amenaza vacía, que había ocurrido y podía volver a ocurrir. En jerarquía cotidiana, el poder del centurión sobre sus hombres era casi total en términos prácticos. Podía golpear, podía asignar los peores turnos de guardia, podía hacer la vida de un legionario específico suficientemente miserable como para que ese hombre pasara los próximos años deseando haber firmado el alistamiento en cualquier otra cohorte. Existían mecanismos de queja. En teoría, un legionario podía elevar una reclamación contra un superior. En la práctica, hacerlo requería un nivel de determinación y paciencia que la mayoría no tenía, y las posibilidades de que la situación mejorara eran modestas. Pero para contar solo la mitad de la historia, estaría siendo injusto con el sistema, porque la legión también ofrecía algo que en el mundo antiguo era genuinamente escaso: una estructura de recompensa real. Los ascensos existían y eran accesibles para quien demostrara capacidad, no para quien tuviera la familia correcta, aunque eso siempre ayudaba, sino para quien en situaciones de presión mostrara lo que el ejército necesitaba. Un optio podía convertirse en centurión. Un centurión podía terminar su carrera con suficiente influencia y capital como para establecerse bien en cualquier provincia del imperio. Las condecoraciones se otorgaban públicamente: discos de metal, brazaletes, coronas, según el tipo de hazaña. Se llevaban sobre la armadura en los desfiles. Eran reconocimiento visible, inmediato, que toda la unidad presenciaba. Y al final del servicio, los beneficios eran reales: una suma de dinero significativa y frecuentemente tierras en alguna provincia donde el imperio necesitara veteranos asentados. Granjeros con entrenamiento militar que conocieran el terreno y que, si algún día la situación lo requería, pudieran organizarse. Roma era, en muchas cosas, perfectamente transaccional. Te exprimía durante 25 años y luego te pagaba. El año 9 después de Cristo, 3 legiones completas, la 17, la 18 y la 19, marchan a través del bosque de Teutoburgo, en lo que hoy es el noroeste de Alemania. Al mando va Publio Quintilio Varo, general experimentado, administrador competente y un hombre que cometió el error que los errores mortales tienen en común: confiar demasiado en información que no verificó suficientemente. Arminio, el caudillo germano que organizó la emboscada, había servido en el propio ejército romano. Tenía ciudadanía romana.
Conocía las tácticas, los ritmos de marcha, las señales de comunicación. Y había pasado años construyendo una coalición en secreto mientras Roma lo consideraba aliado. En el bosque, durante 3 días de lluvia y barro y terreno que hacía imposible la formación en línea, las 3 legiones fueron aniquiladas, aproximadamente 20,000 hombres. Cuando Augusto recibió la noticia en Roma, los testimonios históricos describen una reacción que, viniendo de un hombre que había gobernado el mayor imperio del mundo, conocido durante décadas, resulta llamativa. Se dice que durante semanas no se cortó el pelo ni la barba, señal de luto extremo, y que repetía golpeándose la cabeza contra la pared: «Varo, devuélveme mis legiones». Los números 17, 18 y 19 desaparecieron del registro militar romano para siempre. Ninguna legión volvió a llevar esos números en toda la historia del imperio. Era una forma de duelo institucional que no tiene parangón en la historia militar de esa época, y el límite del imperio en Germania quedó fijado en el Rin. Roma nunca estableció control permanente al otro lado. El bosque de Teutoburgo redibujó el mapa de Europa occidental de una forma que todavía hoy es perceptible en la distribución de las lenguas romances y germánicas. 20,000 legionarios que siguieron a su general al lugar equivocado. Eso también era ser legionario, no solo la victoria, también el momento en que el sistema falla y nadie sobrevive para reportarlo. ¿Valía la pena? Es la pregunta que me hago cada vez que leo testimonios de este periodo. Y la respuesta incómoda es que depende de a quién le preguntes. Para el joven de 17 años que se alista huyendo de la pobreza rural y que 25 años después recibe tierras en la Galia Cisalpina y una suma de dinero con la que puede empezar algo nuevo, probablemente sí. Desde una perspectiva puramente material, el sistema cumplió lo prometido. Para el hombre que sobrevivió Teutoburgo y regresó a Roma cargando ese peso específico que tienen los supervivientes cuando los demás no lo son, probablemente no hay respuesta limpia. Lo que sí es cierto, y creo que merece decirse claramente, es esto. El Imperio Romano no fue una abstracción. No fue una idea, ni un sistema político, ni una serie de leyes escritas en latín. Fue, durante siglos, el resultado directo del esfuerzo físico de hombres específicos que marcharon, construyeron, resistieron y murieron en lugares cuyos nombres no siempre llegaron a pronunciar correctamente. Cuando hoy cruzas un puente que tiene 2000 años, cuando caminas por una carretera que sigue exactamente el trazado que los ingenieros romanos calcularon en el siglo I, cuando ves los restos de un campamento en algún rincón de Britania o de Siria o de la península ibérica. Eso lo hizo alguien con una pala y 45 kilos en la espalda. Eso es todo por hoy en Ruinas de Poder. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no hace videos cortos, los hace completos. Si eso es lo que buscas, el botón de suscripción está ahí y no te va a cobrar nada. Y si tienes ganas de seguir en este mundo, el siguiente video está esperando. Te dejo el enlace aquí. Antes de irte, una pregunta para los comentarios, y quiero leer respuestas de verdad, no respuestas automáticas. ¿Cuál crees que era el momento más difícil de ser legionario? ¿El entrenamiento, la batalla o los 25 años de saber que todavía te queda mucho? Te leo abajo, comenta si te ha gustado y dinos de qué te gustaría el siguiente video.